Hola, bienvenidos. En instalaciones anteriores hemos platicado acerca de cómo la tecnología está teniendo un gran impacto en algunas áreas de nuestra economía y en particular cómo está afectando al sector financiero. En concreto hemos platicado acerca de las APIs y las FinTech, ambas tecnologías que están desarrollando un gran impacto dentro del sector financiero. El día de hoy me gustaría platicar acerca de otro concepto tecnológico que apalanca las APIs y apalanca las FinTech, el tema de Open Banking o banca abierta. Pero bien, ¿qué es esta idea de Open Banking? Open Banking se refiere a una gran tendencia que estamos viendo a nivel mundial, en donde los reguladores de distintos países se están volteando hacia su sector financiero y los están obligando a abrirse mediante el establecimiento de interfaces a través de las cuales los bancos puedan poner información y transacciones disponibles para que terceros puedan llegar y utilizarlas. En concreto, que tú puedas llegar y elegir, por ejemplo, si tú quieres compartir la información de tus transacciones financieras con un tercero o si quieres permitir que este tercero ejecute transacciones financieras en tu nombre. Y esto, me atrevo a decir, es una de las grandes tendencias que estamos viendo el día de hoy en el sector financiero a nivel mundial. Parte de esto nace adentro de Europa. Europa ya venía buscando ideas de Open Banking desde los años 80, pero sobre todo ha sido dentro de la última década que hemos visto un gran impulso por la idea de abrir el sistema financiero. Esta idea se contagia a otras regiones y entonces el día de hoy tenemos proyectos de Open Banking en América Latina, como es el caso de México y Brasil, lo tenemos en Oceanía, como es el caso de Australia, lo estamos viendo en Asia e incluso lo estamos viendo en África, en lugares como Kenia, en donde el día de hoy el sistema financiero se está empezando a abrir para recibir la participación de terceros, primordialmente instituciones fintech. Pero aquí yo creo que parte importante sería discutir el por qué estamos viendo esto el día de hoy. Y creo que estamos viendo la conjunción de tres grandes valores. Por un lado está el reconocimiento de que la data tiene valor. Y esto es algo que reconocemos mucho en muchísimas industrias y que curiosamente el sector financiero no lo había hecho tan relevante. Me atrevo a decir que incluso muchos bancos veían la data como un mal necesario que tenían que mantener para efectos de llevar el control de las transacciones financieras de los usuarios. Sin embargo, algo que hemos descubierto en otras industrias y que la industria financiera definitivamente lo está viendo, es que la data de nuestras transacciones nos describe, puede platicar acerca de lo que son nuestros preceptos básicos, acerca de nuestros miedos y puede hablar incluso acerca de nuestra rutina y nuestra vida financiera. Entonces, definitivamente vemos una gran cantidad de valor en la data. El segundo concepto que también me parece muy importante es que el regulador no nada más reconoce ese valor de la data, sino que ha determinado que esa data es tuya y mía. No es de los bancos. Entonces, el hecho de que los usuarios tengamos propiedad sobre nuestra data es un reconocimiento de valor sumamente importante. Y que como tal, al ser de tu propiedad, tú puedes elegir el hecho de poder abrir esa data y compartirla con alguien más si esto es relevante para ti, esto es, si va a generar alguna forma de beneficio. Y lo mismo con las transacciones, que tú puedes permitir entonces a un tercero autorizado para efectos de transaccionar a tu nombre si esto te genera a ti un beneficio. Y finalmente, la razón de fondo por la cual los reguladores están buscando abrir el sistema financiero es que también los reguladores están reconociendo que el día de hoy nuestro sistema financiero dista mucho de ser perfecto. ¿Por qué? Porque en algunas regiones lo que estamos viendo es una gran cantidad de concentración de poder en muy pocos actores. Por ejemplo, en el caso de Europa, 9 bancos determinan casi la totalidad del ecosistema financiero y difícilmente permitían la entrada de nuevos competidores. Y esto tiene un impacto directamente alrededor de la diversidad de productos financieros. Entonces, al haber poca diversidad, es muy difícil que tú como usuario puedas obtener un producto que se adecue muchísimo más a tus necesidades. Luego, en otros países, como por ejemplo en el caso de América Latina, esta concentración de poder se traducía también en un poco interés para efectos de ampliar la oferta financiera para llegar a darle cobertura de servicios financieros a una gran cantidad de la población que el día de hoy se encuentra lejos de poder recibirlos. Entonces, en gran medida, este tema de Open Banking tiene que ver con el hecho de abrir el ecosistema financiero a una mayor cantidad de jugadores, ya sean otros bancos o empresas fintech, con el fin de generar una mayor diversidad de productos, generar mayor competencia y que con esto se pueda traducir en el hecho de que tú tengas acceso a los productos financieros que necesitas y que se adecúen muchísimo más a tus necesidades. Bien, veamos cómo se manifiesta esto. La primera manifestación, me atrevo a decir, es netamente técnica. Porque cuando hablamos acerca de que el regulador está obligando a los bancos e instituciones financieras a levantar interfaces, en concreto lo que están haciendo es que están especificando una serie de estándares que van a tener que ser implementados mediante APIs.
y estos APIs van a ser consumidos por estos terceros, que pueden ser otros bancos o instituciones fintech, para efectos ya sea de consultar información de nuestras transacciones financieras o para levantar funcionalidad ejecutando transacciones financieras en nuestro nombre. Pero esto, que es la explicación técnica, tiene un impacto muchísimo más radical cuando lo vemos como negocio. Veamos cómo, por ejemplo, uno de los primeros cambios que vamos a ver es la pérdida de contacto con el cliente. Y esto es particularmente relevante, porque a través de la historia de la banca ha estado acostumbrada a tener pleno contacto con el cliente, ya sea en la sucursal, en el cajero de tu banco, en el portal de tu banco o en la aplicación móvil de tu banco. Y si de repente tus transacciones financieras ya no las ejecutas directamente a través de tu banco, sino las ejecutas a través de un tercero, es factible entonces que tu punto de atención se voltee al tercero. Y entonces esto implica un cambio filosófico radical, porque la banca el día de hoy se encuentra muy acostumbrada a tener tu atención, y de repente tu atención puede derivarse a un tercero, y este tercero entonces podría tomar determinaciones o ejercer cosas alrededor del servicio, en donde de repente te podría hacer dejar tu banco y cambiarte a otro banco porque funciona mejor con un servicio que ellos te están ofreciendo. El otro cambio radical que estamos viendo es que a la hora de estandarizar los productos financieros, estos productos financieros se empiezan a convertir en infraestructura. Esto es, son elementos básicos sobre los que yo voy a llegar y construir nuevas formas de servicio. Pero entonces, a la hora de convertirse en infraestructura, se convierten en un producto genérico, tan genérico como hablar de la electricidad o el consumo de gas. Y esto empieza a poner al sector financiero en un punto en donde estamos cerca de tener la posibilidad de reinventar la manera en la que hacemos productos y servicios financieros para llevarlos a un nuevo ejercicio de evolución. Ahora bien, ¿por qué hablo acerca de servicios de infraestructura o de productos genéricos? El día de hoy, si vemos la banca, vemos una gran cantidad de ofertas de productos y servicios. Y sin embargo, si hacemos un análisis frío, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de toda esa diversidad, realmente nada más existen 3 tipos de servicios bancarios el día de hoy. Existe, por ejemplo, el almacenamiento de valor. Entonces, cuando tienes una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión, primordialmente lo que estás haciendo es almacenamiento de valor. Y esto es uno de los grandes productos financieros. El segundo producto financiero es la transferencia de valor. Entonces, ya sean soluciones de pago o de transferencias electrónicas, lo que estás haciendo es tomar valor de un lugar y transferirlo a otro. Y el tercer gran caso de uso es el apalancamiento del valor de terceros para mi propio beneficio, que es el caso del financiamiento o los créditos. No importa todos los productos financieros que veas allá afuera, generalmente acaban recayendo en una de estas 3 posibilidades. Y sin embargo, dentro de esa gran diversidad de productos que caen en estas 3 posibilidades, existe en el día de hoy una serie de retos. El reto primordial que yo veo adentro del sector financiero es que el sector financiero nada más ofrece estos productos y los ofrece de una manera particularmente tonta. Esto es, los productos no son inteligentes. Están esperando que la inteligencia se encuentre de tu lado. Esto es, que tú decidas cuál de todos esos productos es el que debes de usar. Analicemos, por ejemplo, el caso de crédito. Crédito, hay una gran diversidad de formas de poder hacer crédito, que pueden ir desde el crédito al consumo en una tarjeta de crédito, o un crédito a largo plazo, un crédito hipotecario, un crédito personal, un crédito de nómina. Entonces, el día de hoy existe una gran variedad de instrumentos de crédito y cada uno de ellos tiene características distintas. ¿Cuál de todos deberías de utilizar? Depende del problema que estás intentando resolver. Entonces, no es el mismo tipo de crédito el que vas a escoger, por ejemplo, para juntar suficiente para llegar de aquí al fin de mes, o el tipo de crédito que necesitas para llegar y establecer, por ejemplo, una nueva línea de producción en tu fábrica. ¿Cuál de estos productos funciona mejor? Depende de las características que tiene y el problema que estás intentando resolver. Pero el día de hoy la banca está esperando que tú tengas ese conocimiento. Sus productos son tontos, no hay nada en ellos que te estén ofreciendo alguna forma de guía alrededor de cuál deberías de estar utilizando. Entonces, qué tan bien o qué tan mal te va dentro de ese sector financiero depende del grado de inteligencia y el grado de conocimiento que tengas tú acerca del producto y de tu problema. Y adicionalmente hablamos también acerca de problemas de información, porque no toda la información relevante alrededor de un producto financiero está enteramente disponible o es sumamente clara. Siempre hay una letra pequeña que puede tener implicaciones importantes cuando tú estás eligiendo un producto o estás eligiendo otro. Y esto definitivamente tiene que cambiar. Y de una manera o de otra, esta nueva forma de valor va a ser provista directamente por estos terceros, que pueden ser empresas fintech u otros bancos que estén dispuestos a reinventarse y que decidan replantear la manera en la que nos están dando estos productos y servicios. Porque en el momento en el que todo el ecosistema financiero
tiene estos estándares que nos permiten integrar y agrupar información y agrupar funcionalidad a través del sector, definitivamente tenemos oportunidades de utilizarlos como puntos de partida base para efectos de generar nueva funcionalidad. Y veamos qué es lo que está sucediendo el día de hoy en el sector fintech, porque el sector fintech ya está empezando a construir soluciones encima de esto. Algunas de ellas incipientes, pero poco a poco estamos agregando más y más funcionalidad. Por ejemplo, lo primero que empezamos a ver como oferta fueron los agregadores. Y la idea de un agregador es únicamente un servicio que se interconecta hacia todos los demás proveedores de información para efectos de generar una vista consolidada de toda tu información. Entonces, en lugar de que tengas, por ejemplo, 4 cuentas bancarias y tener que entrar a 4 sistemas distintos para efectos de consultar tu información, un agregador podría conectarse a esos 4 lugares y darte un punto único para tener visibilidad sobre tu vida financiera completa, con lo cual podrías tener no nada más mayor visibilidad, sino muchísimo mayor control. El segundo ejercicio que empezamos a ver es la idea de los comparadores. Entonces, un comparador lo que hace es, se lanza a través del ecosistema financiero para conseguir las características de los distintos productos y servicios que existen adentro del ecosistema y ponerlos de tal manera que sean sencillos de consumir para ti, para que tú puedas evaluar cuál de esos productos te conviene más. Por ejemplo, en el caso de un crédito, podrían estar analizando cosas como cuotas, tarifas, requisitos mínimos, la cobertura, reglas de utilización, y a través de todo esto, y a través de mantener un diálogo contigo, recomendarte cuál sería el mejor producto para poder atender hacia tus necesidades. En un tercer ejercicio ya empezamos a ver un poquito más de inteligencia, que son por ejemplo los sistemas de gestión de deuda. Desgraciadamente el día de hoy a nivel mundial la cantidad de personas endeudadas con el sistema financiero ha venido incrementando de manera alarmante y a mucha gente le cuesta trabajo salir de estos mecanismos de deuda. Entonces parte de las ofertas que estamos viendo el día de hoy son herramientas inteligentes que te permiten analizar tu estilo de vida, analizar las deudas que tienes, analizar los instrumentos financieros que utilizas y con esto empezar a hacerte sugerencias de cómo podrías hacer para salir muchísimo más rápido de esa deuda. Y entonces empiezan a gestionar, por ejemplo, el dinero que tienes, a tomar decisiones de qué facturas deberían de pagar antes y cuáles deberían de pagar después, analizar y recomendar de qué productos financieros deberías de salir y a qué otros productos financieros deberías de entrar para efectos de hacer muchísimo más rápida tu salida de deuda. Y finalmente, el ejercicio que me atrevo a decir es uno de los más avanzados de todos, es en el terreno de lo que llamamos asesores robóticos de inversión. Y aquí la idea es servicios que están montados por encima de inteligencia artificial que analizan las condiciones de los distintos productos financieros que existen allá afuera, pero que sobre todo utilizan la inteligencia artificial para conocerte a ti como usuario y a través de conocerte saber cuáles son tus aspiraciones, cuáles son las metas que tienes, cuáles son los miedos, cuál es la tolerancia a riesgo que tienes tú, dónde se encuentran tus necesidades y entonces con esto sugerirte el armado de un portafolio de inversión específicamente diseñado para ti. ¿Y cuál es la idea de evolucionar el sistema financiero? Veamos si aquí podemos hacer un poquito de análisis histórico para entender de dónde venimos y por lo tanto hacia dónde vamos. Primero podríamos hablar de los servicios financieros versión 1.0. Y la versión 1.0 de los servicios financieros se da con la creación de la banca por ahí del Renacimiento en Florencia y en Venecia, en donde por primera vez se desarrolla la idea de poder darle tus recursos a un tercero para que este tercero primero los mantenga en resguardo y dos pueda encontrar mecanismos para poder incrementar su valor a través del tiempo. Y durante mucho tiempo esto fue lo que considerábamos como banca. Después llegamos al primer punto de revolución, a finanzas 2.0. Las finanzas 2.0 vienen cuando se introduce por primera vez la utilización de tecnología dentro del sector financiero, primordialmente bajo la figura de grandes equipos de cómputo, mainframes, que eran utilizados adentro de los bancos para efectos de gestionar nuestra información de una manera enteramente distinta y sobre todo centralizada. Veamos, antes cuando tú tenías que trabajar con tu banco lo hacías a través de tu sucursal, pero difícilmente podías cambiar de sucursal aunque estuvieras adentro del mismo banco porque tu información se encontraba vinculada dentro de una sucursal en registros basados primordialmente en papel. A partir del momento en el que empezamos a utilizar tecnología, aparecen conceptos como, por ejemplo, el número de cuenta, y a través del número de cuenta, tener mecanismos que nos permitieran tener información portátil y, por lo tanto, que tú pudieras llegar y esperar tener servicios financieros en cualquier sucursal de tu banco. La tercera revolución se da en el momento en el que empezamos a utilizar la tecnología para efectos de transformar los canales de vinculación con la banca. Primero a través de cosas como el cajero automático y después a través de otros elementos como los portales internet o el día de hoy los aplicativos móviles.
Y esto lo que nos ha permitido es desmaterializar la sucursal. Entonces el día de hoy puedes relacionarte con tu banco, hacerlo 7x24 sin necesidad de ir a una sucursal. Sin embargo, al igual que en las otras dos revoluciones, tu vinculación sigue siendo directamente con el banco. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no vas a la sucursal, el día de hoy tienes que seguir utilizando el aplicativo de tu banco o el portal de tu banco para efectos de tener acceso a tu información financiera y a tus transacciones financieras. Y aquí es cuando estamos llegando a la cuarta revolución. Y la idea de esta cuarta revolución, primordialmente hecha a través del Open Banking, implica que tú puedes tener acceso a tu información y a tus transacciones financieras sin tener vinculación con el banco. Y lo puedes hacer a través de un tercero. Ahora, esto no nada más quiere decir que el banco empieza a pasar hacia un telón de fondo, se convierte en un personaje secundario, sino que adicionalmente nos da la posibilidad de reinventar la manera en la que hacemos los servicios bancarios. Porque si se dan cuenta, todavía en las tres revoluciones anteriores, cuando querías hacer una transacción tenías que ir a tu banco. Entonces esto implicaba que tu banco se encontraba en el centro de la conversación. Tú tenías que detener lo que sea que estabas haciendo en tu vida para entonces voltearte e ir al banco y empezar a transaccionar con ellos. Si de repente el banco se desmaterializa y está disponible a través de APIs, esto quiere decir que entonces a lo mejor el banco podría reinventarse de tal manera en donde el banco se intermezcle en tu vida. Entonces, en lugar de que tú tengas que detener lo que estás haciendo para ir al banco, ¿qué sucede si el banco se empieza a meter en las cosas que estamos haciendo nosotros de una forma contextual? ¿Y qué quiero decir con esto? Veamos lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que en este momento tuviste un accidente, tuviste que ir a un hospital y el hospital te pide que le dejes una cantidad de dinero en garantía y tú metes tu tarjeta de crédito. Tradicionalmente esta información está yendo a dar al banco y nadie hacía nada al respecto de esto. Sin embargo, el día de hoy, este proveedor de servicios financieros podría captar, por ejemplo, el hecho de que estás haciendo esa transacción en un hospital y que ese estilo de transacciones no son frecuentes en ti. Esto podría permitir entonces, por ejemplo, que una banca más contextual pudiera inferir a lo mejor que estás teniendo un accidente y que por eso en este momento estás intentando utilizar gran cantidad de dinero. Algo que podría ser un servicio inteligente podría ser llegar y sugerirte en ese momento: oye, estamos detectando este tipo de transacción, ¿no te gustaría, en lugar de utilizar tu tarjeta de crédito para esto, utilizar este segundo mecanismo de fondeo que tiene mejores características para que lo puedas utilizar? Y entonces el banco se anticipa a la mejor manera de poder resolver este tema de esta urgencia que tienes y pensando por ti, te lanza esta oferta. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que empieza a suceder es que los servicios financieros se van haciendo muchísimo más inteligentes, entienden el concepto en donde estamos y entonces, por lo tanto, empiezan a generar productos y ofertas para efectos de atender mis necesidades. Y aquí hay incluso un factor sumamente importante. El proveedor de esos servicios financieros no tendría por qué ser directamente su banco. Si se dan cuenta, a la hora de poder tener actores financieros y tener una gran cantidad de sustratos abajo que están habilitados por APIs, bien sería factible que tu proveedor de servicios financieros no fuera el operador de esa tarjeta de crédito o de esa línea de crédito que tienes ahí abajo, del mecanismo de ahorro, sino que lo que están haciendo es, a través de los APIs, están conjuntando la información y las capacidades de múltiples proveedores a través de un ejercicio de plataforma en donde este proveedor lo que está haciendo es agregar la capa extra de conocimiento, de inteligencia y de saber quién eres tú para efectos de resolver tus necesidades. Y finalmente les quiero agradecer por el tiempo que le han dedicado con atención a este video. Les recomiendo que si estas cosas son de su interés, se puedan suscribir y enciendan las notificaciones para poder ver los videos que estoy publicando cada semana. Asimismo, los invito a seguirme en redes sociales en donde me pueden lanzar preguntas o pueden solicitar que les explique algún tipo de tecnología en particular que sea de su interés y que quieran entender de manera simple. Por su atención, muchísimas gracias y aquí nos vemos.